Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que vamos a empezar con esta mesa redonda en torno a la exposición La Cruz en la vida de los hombres del maíz. Agradecemos su asistencia. Es una exposición que está desde el 31 de octubre hasta el 30 de noviembre. Y bueno, como ustedes ya se dieron la oportunidad de ver las imágenes, se trata de un trabajo de varios expositores en donde dan cuenta de la importancia del maíz, de la cruz, de las ofrendas, y en este sentido las mesas redondas tienen que ver con este contexto de la ritualidad indígena, de la cosmovisión, del vínculo y de pertenencia también con la tierra, en relación a la siembra, la cosecha, y que estamos reflexionando también en términos de meteorología indígena y la relación hombre-naturaleza. Le quiero dar la palabra al doctor Ramiro Gómez, que también en su momento esta exposición estuvo en la UIC en el mes de febrero y marzo del presente año, y bueno, también para que nos dé sus palabras. Buenas tardes, agradezco su presencia, es muy significativa y muy representativa interinstitucionalmente, aunque seamos pocos, pero hay buena representación de instituciones. Es un gusto poder compartir esta exposición que nació, la idea original en la Universidad Intercontinental a inicios de este año, y que reúne el trabajo de 11 fotógrafos, ¿no? al momento, que socializamos nuestro trabajo, algunos desde la antropología, algunos desde la teología, otros desde la filosofía, pero que ya sea por su adscripción institucional, por el trabajo de campo que realizan o por su opción de vida como religiosos, han quedado involucrados en estas comunidades de ascendencia indígena, donde pudieron atestiguar y ver estos rituales, los cubrieron fotográficamente, y entonces esta exposición pretende ser un acercamiento intercultural en primera instancia a esta forma de vida de cristianismo agrícola que tienen estas comunidades, donde han logrado integrar elementos claves de su cosmovisión ancestral dentro de la vivencia religiosa que llevan hoy en día como un cristianismo, pero un cristianismo muy sui generis, ¿no? Cargado de vida agrícola, cargado de maíz, cargado de simbolismo en cuanto a las cuestiones meteorológicas, el incentivo a la tierra para que produzca, etcétera, que nos deja ver esta parte que no es muy visible, o no se quiere ver, o no se explicita en muchos momentos de nuestra vida como sociedad mexicana, pero que ahí está presente. Entonces la exposición reúne a estos protagonistas principales, que son la cruz y el maíz, en estos contextos rituales de ascendencia indígena, tanto en México como en algunas comunidades de Guatemala, por el lugar desde donde pudieron hacer su trabajo los fotógrafos participantes, y se presenta invitando a esta reflexión de considerar estas vivencias que se han dado a través de muchísimos años, ¿no? De procesos de reformulación, de sincretismo, ¿no? En este sentido, y que siguen vivas, ¿no? Siguen vivas y siguen vigorosas hasta la fecha. Y es algo que es digno de ser tomado en cuenta y respetado y muy valorado. Bueno, ya para darle paso a las ponencias, yo quiero agradecer en primer lugar la oportunidad que se me da de estar aquí en la Dirección de Estudios Históricos y de traer esta exposición, y agradezco por supuesto a Margarita Loera su apoyo, y también a las personas correspondientes para que este evento se lleve a cabo. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar con las ponencias. Entonces damos la palabra para que puedan subir aquí a la mesa. Sí, empiecen ustedes. A Margarita Loera y Ramsés Hernández, que nos van a presentar el trabajo Los 3 calendarios religiosos de Don Jerónimo y su relación con el ciclo del maíz. Hola, muy buenas tardes.
Yo primero que nada quiero agradecerle a Alicia porque pues tuvo la gentileza de poner mi nombre como organizadora de este evento y yo le agradezco mucho, pero sí quiero aclarar que todo el mérito de esto es del doctor y de ella, y que nosotros, pues bueno, nuestro apoyo fue solamente proporcionar algunas fotografías y estar aquí con ellos avalando este trabajo. Y bueno, pues me voy rápidamente porque el tiempo es breve y el trabajo que hemos desarrollado, Ramsés y yo, tiene aproximadamente 15 años, de tal manera que es un proyecto bastante largo, aunque aparentemente vamos a hablar exclusivamente de don Jerónimo. Don Jerónimo, pues no se llama don Jerónimo, ¿no? O sea, y además ahorita lo van a ver porque vamos a pasar un video de él, pero es una persona que trabaja mucho en silencio, no le gusta, digamos, hacer sus trabajos de manera muy pública, y hemos tenido la suerte de llegar con él. Entonces, vamos a arrancar con el contenido de esto. Yo les voy a hacer unas breves palabras sobre el linaje de don Jerónimo, porque aquí se nos está abriendo una larga oración muy interesante. Después mencionar un poco la cruz cristiana, que en realidad no la observamos aquí, y tenemos nuestro particular punto de vista en relación a los santos, y luego hablar de las dos cruces que pues, las hemos puesto en aguas, que es el Tonalpohualli y el Chilpohualli, pero que ¿qué es lo que se está refiriendo? Fundamentalmente a la danza, que el maestro Jerónimo es descendiente de los primeros, o sea, de los linajes de danza, no son New Age ni cosas de esas, sino pelea mucho por esta autenticidad. Y luego la otra es la explicación que nos da sobre el maíz. Pues bueno, miren, en algún momento, yo estoy llena de documentos, entonces me podría extender mucho, no quiero hacerlo, lo quiero hacer de manera breve, pero en algún momento el maestro nos llevó a casa de sus papás, y a mí me llamó enormemente la atención que yo tenía un documento en donde decía que esa casa la habían comprado gentes que llevaban el mismo apellido del maestro y que eran caciques de linaje prehispánico, porque la cédula real en la que la familia es nombrada cacique es del año de 1534, o sea, hay una ascendencia de sangre. Y entonces al llegar a la casa, que la casa no está, digamos, dentro de lo que serían las propiedades del linaje, sino fue adquirida después, pero en un precio bestial, que para aquella época eran como 55,000 pesos, y a mí me había dado mucho esto la atención. Entonces cuando llegamos y le preguntamos al papá de don Jerónimo sobre la casa, nos mostró la madera que tenía originalmente, y efectivamente tenía el mismo año. Entonces a partir de ahí pues empezamos a seguir la línea y nos dimos cuenta que parte de las posesiones económicas que había en la familia de don Jerónimo, los antecesores, era la venta de la nieve en las cavernas del Iztaccíhuatl, pero a la zona que va hacia el lado de Tlalmanalco, especialmente una cueva que se llama Caluca, y hay otra serie de cuevas en las que ahorita les voy a mencionar la importancia que creemos que tiene, porque de aquí se derivan varias cosas interesantes. Esta cueva se llama Caluca, y en los papeles del archivo agrario dice que es un pozo que tiene manantial, y de ahí salía una parte importante de la nieve que venía a la Ciudad de México, a los conventos, y con lo cual el cacique pues tenía grandes ganancias en su momento. Pero resulta que ahora que hemos estado subiendo al trabajo en Nahualaca, en el Iztaccíhuatl, se está haciendo ya trabajo arqueológico también en la cueva de Caluca,
Y bueno, nos estamos dando cuenta que desde que Carlos Navarrete va en el año de 1562 a esta cueva, se encuentra con que existe cerámica Zacateco es la que se encuentra y es del preclásico. O sea que esto nos está llevando hacia la cueva ritual más alta y más antigua que existe en México, ¿no? O sea, porque estamos ya tocando cerca de los 4.000 metros de altura. Lo interesante, para el clásico no hay registro de cerámica y se encuentra el registro colonial y decimonónico. Luego existe una cruz ahí que muy probablemente nos está dando testimonio de que el ritual sigue hacia el siglo XX, pero allí estamos un poco parados porque hay problemas entre la familia y estamos tratando de reconstruir los linajes, pero seguimos con las siguientes cuevas y ahorita que hemos estado haciendo los ascensos a 4.000 metros de Iztaccíhuatl, checando las cuevas, parece que estamos encontrando un ramal de cuevas que no se están trabajando hacia el lado del Iztaccíhuatl y que creo que este es un gran hallazgo porque, digamos, estaría de lo que sería el Sacromonte que alinea con la cueva de Alcalica, que es la cueva rectora de todo el orden de los volcanes, y que ahorita es la que don Jerónimo, él es el encargado de la cruz del Sacromonte y se le está preparando para entregarle a Alcalica, de tal manera que, digamos, estamos hablando del especialista ritual más importante que hay en la región, y lo interesante es que digamos, sus ancestros son de la época prehispánica y bueno, por supuesto los caciques están en ciertos enredos económicos con la sociedad dominante y todo lo demás, pero lo interesante es que hemos visto que se sigue a lo largo del periodo colonial esta unidad que hay en la época prehispánica entre lo que es el poder político y el poder religioso. Parece ser que parte de la familia sigue teniendo, digamos, tiene el poder político en la comunidad y que parte de la familia sigue teniendo, a partir de todos estos datos que les estoy dando, un poder de carácter espiritual en la comunidad. Hoy don Jerónimo, y es parte del trabajo que estamos también realizando en el aspecto etnográfico, no trabaja, él no es campesino, él representa a los campesinos y es la comunidad quien le mantiene para que haga los trabajos digamos, rituales de carácter agrícola. Y bueno, pues no voy a seguir más con este asunto del linaje, pero sí creo que es muy interesante ver cómo todavía existen descendientes de la nobleza prehispánica, y al decir de la nobleza prehispánica estamos hablando de sacerdotes prehispánicos, y que este especialista ritual, digamos, tiene ambas cosas, la danza y el ser granizero. Entonces, evidentemente, con esto se unen los dos calendarios, el de 360 días y el de 260 días. Ahora, si pasamos a la parte de... Voy a tratar de ser muy breve para dejarle la palabra a Ramsés, que va a explicar los calendarios también de manera muy breve, y le vamos a dejar la palabra a don Jerónimo. Miren, nosotros estuvimos haciendo este ejercicio a partir de una entrevista que hicimos con él, y lo que se puede observar aquí en la parte central metimos las fiestas religiosas de carácter católico que existen en Amecameca, y las cuales, digamos, tienen cierta correlación con las veintenas del calendario prehispánico, y la cruz evidentemente no es una cruz católica. Aquí con don Jerónimo no existe esa cruz, no, el Cristo del Sacromonte es un Cristo yacente, y el recorrido que hace entre una estación y otra, porque sí tiene el dominio, digamos, a nivel espiritual de todo el campesinado que va a dar hasta Morelos,
siempre va a haber Cristos de carácter yacente. No existe la cruz en términos de carácter católico. Y aquí, bueno, pues quisiera yo hacer una pequeña observación en relación a esto que llamamos sincretismo o a la cuestión de los santos en relación a los calendarios agrícolas. Pues nosotros tenemos la hipótesis de que a pesar de que el único trabajo que existe y en que se asegura que hay una transferencia de una deidad prehispánica a una deidad católica es el de Pierre Ragan, y justamente en el Sacromonte, que es donde tiene la cruz don Jerónimo. A pesar de esto, nosotros pensamos, por todo el trabajo etnográfico que hemos hecho, que lo que permite la presencia de los santos en estos calendarios agrícolas no es de ninguna manera una sustitución y mucho menos una elección por parte de los grupos indígenas o campesinos de los santos para adaptarlos a un calendario agrícola. Más bien lo que queremos es que se impusieron los santos y ellos fueron adecuando todo esto. No nos gusta por eso mucho usar el término de sincretismo, porque creemos que se queda muy pobre en ese sentido y que más bien es como una especie de adecuación que también lo siento pobre para la importancia que esto tiene. Y lo que sí hemos podido observar a través de una amplia documentación es que el cosmoteísmo de las religiones prehispánicas encuentra la posibilidad de sobrevivencia en los santos católicos, cosa que no sucedería en el cristianismo. En alguna entrevista que hicimos nosotros ahí en la región de los volcanes, lo que les digo, pues, ¿qué pasó, no, con todo lo que nos ha venido explicando? Y me dio una contestación que para mí tiene muchísimo peso, y dice, es que son los mismos señores, pero no son los mismos. Para mí fue muy importante porque he tenido la suerte que para finales del siglo XVII y los principios del XVIII encontré en la Biblioteca de París un acervo muy grande de documentos en náhuatl, en donde todavía podemos ver que en este calendario que estamos observando aquí, en lugar del nombre de los santos católicos, está el nombre todavía de deidades prehispánicas que se ligan perfectamente con las deidades de la región, y que bueno, pues ahorita no me voy a poner por la prisa que tenemos a hablar de ellas. Entonces, pues lo único que yo les quiero decir es que aquí tenemos un calendario que nos marca estaciones de secas y estaciones de lluvias. No es un calendario que esté marcando estaciones a la manera occidental o a la forma como están en Europa. Creemos que muchos de los santos sí tienen características que les ligan con la cuestión agraria desde el punto de vista europeo, y que bueno, es fácil que en un momento determinado los indígenas retomaran esos elementos ya estando el santo impuesto ahí. Pero de no ser este primero Santo Tomás de que hablan del Sacromonte, no creemos que ningún otro santo. De verdad sí estamos con Pierre Ragan de que no hay esa sustitución, es una adaptación nada más. Y pues bueno, yo voy a dejar esto aquí porque el tiempo es breve y queremos dejarle la palabra a don Jerónimo. Te paso la palabra, hermano. Bueno, nada más yo quisiera presentarles un poco también de estos antecedentes de los que habla Margarita, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista etnohistórico y desde el punto de vista, pues ya lo dijo Margarita, histórico. Bueno, ¿por qué? Por el ejercicio, digamos, que nosotros hemos estado llevando en las prácticas de campo, pues sí nos pareció que realmente la explicación que nos ha dado este especialista ritual de la región de los volcanes, pues pareciera ser que sí tiene una liga principalmente con los dos calendarios mesoamericanos más importantes del centro de México, igual para la Yamaya. Entonces estos dos calendarios pues son el Tonalpohualli y el Xipohualli. Por un lado, hemos observado que, por ejemplo, él maneja dos tipos de cruces. Como ya lo mencionó Margarita, una es la del temporal, que es la que tienen en los altares graniceros, que es de color azul, y en la que ellos interpretan cuestiones climatológicas, cuestiones agrícolas, festividades y rituales. Y por otro lado, tienen la que le llaman el Santo Suchi, que es una cruz con 20 rayos,
y que cada una va vestida por 18 ramilletes o 13 ramilletes de florecillas. Entonces él interpreta que si nosotros hacemos la cuenta en 20 por 13, nos da el resultado de 260 días. Entonces estaría más o menos correlacionándolo con este calendario precisamente de fiestas y rituales dedicadas a los dioses, pero también a la agricultura. Entonces en estas dos cruces se puede interpretar también la cuestión de la época de secas y la cuestión de la época de lluvias, como estaba anteriormente relacionado. No existía la primavera, el otoño, el invierno, no, simplemente estaba en estas dos cuestiones, ¿no?, marcadas. Entonces, para continuar con la exposición, yo quisiera explicarles más o menos este antecedente mesoamericano que es el Tonalpohualli. Bueno, la palabra Pohualli en náhuatl significa cuenta y tonali día, destino, signo del tiempo. Este calendario estaba únicamente, exclusivamente para la adivinación. Entonces, cuando una persona nacía, inmediatamente lo llevaban con un tonalpoque. Este tonalpoque tenía la capacidad de describir cómo iba a ser la personalidad dependiendo de cómo se comportaba el día en esa persona. Bueno, a cada uno de estos días se integraban pues, el destino de las personas. Por ejemplo, aquí les voy a presentar los primeros signos de los primeros 4 días del calendario. Es Unosipaki, Sesipaki, Ome Ecatl, Yeicali y Nahuicuitzpali. Cada uno de estos pues está integrado por naturaleza, elementos constructivos, cuestiones inanimadas, animales y elementos de la naturaleza. En esta siguiente lámina podemos ver que estos signos se podrían combinar con los 13 números y entonces podría haber conjugaciones, un signo y un número, e incluso iban a ser irrepetibles. Es por eso que si hacemos la cuenta 13 por 20 es 260. Por otro lado, cada signo tenía un dios patrón. Estas trecenas, porque anteriormente eran trecenas, ¿no? Como hoy decimos un mes se constituye por 30, anteriormente eran 13. Cada una tiene su propio nombre y tiene sus patrones correspondientes. Y se llevaban a cabo fiestas y rituales. Por ejemplo, en la trecena 3, uno venado, se dice: los que nacen en este signo son valientes hombres. Y por ejemplo, en esta lámina del códice borbónico podemos observar un montón de cosas, ¿no?, que nos pueden ligar con el destino de las personas: números, señores nocturnos, animales, plantas, colores y en este caso aves. Lo voy a explicar rápido. Por ejemplo, en el recuadro que se acaba de aparecer, que es el azul, podemos ver a los dioses patrones. Del lado izquierdo vemos a Tepeyolo y del lado derecho vamos a ver el Quetzalcóatl. Los recuadros que ahora se iluminaron de amarillo, podemos ver, por ejemplo, los señores de los números y las aves. Ahora, los cuadros que se están iluminando de color verde, podemos ver el tonali o el día y los señores de la noche que le correspondían. Entonces, había toda una completud cuando una persona nacía y le designaban un tonali y un nahual, es decir, su fuerza de día y su fuerza de noche. Y este es un ejemplo de una tabla adivinatoria. Bueno, respecto a los años, para contar los años también era muy importante. Entonces, escogieron el último día del cuarto mes de acuerdo al calendario de 260 días con Alpohualli. Y el primer año de la rueda calendárica fue llamado Setochtli y el último Matlactli y Huanyei-Cali, es decir, 13 casas. Ahora, ¿cómo los contaban? Bueno, perdón. Cada año tenía denominado un rumbo: el norte, el este, el sur, el oeste y un signo: Tecpat, Cali, Otochtli y Acatl. Bueno, como les decía, para poder contar estos 4 años, a través de los numerales 1, 13, así en total hacen los 4 rumbos. Entonces se hace la multiplicación: 4 por 13 da igual a 52, que es lo que integraba una atadura.
Y esas ataduras, por ejemplo, las podemos ver en este altar dedicado al ciclo calendario, es azteca. Y también estaba por el otro lado lo que le llamaban la atadura de los años, que era el Xunactili. Y lo podemos ver también en un ciclo básico de renovación de la energía de toda la galaxia, y lo podemos ver en esta piedra. Y bueno, Xiwitl significa, ya para entrar a lo que es el Xiuhpohualli, Xiwitl significa año y Pohualli cuenta. Y fue un calendario de 360 días, usado por los mexicas y otros pueblos náhuatl del centro de México. Estaba compuesto por 18 meses de 20 días. Y estas veintenas se llamaban Metzli, con un periodo de 5 días separados del fin de año llamados Temontén. Entonces, si hacemos una comparación de lo que ya les había explicado del Tonalpohualli, el Tonalpohualli 20 por 13 es a 260 días. El Xiuhpohualli es una cuenta de 20 por 18 da 360 más esos 5 días que se llaman Temontén, que son 365 días y que podría corresponder al calendario gregoriano, ¿no? Bueno, este calendario solar era el que sí estaba conectado directamente con los procesos de la agricultura, con la observación de la naturaleza y sobre todo con las festividades, las danzas y los rituales, incluso con sacrificios humanos. Y hoy estaría ligado con la danza, diría lo Jerónimo. Bueno, aquí les presento rápidamente lo que Durán y Sahagún recogieron con sus informantes ya en la época colonial. Y estas veintenas pues son 20, que empieza por ejemplo en la 1 que es Arcahualo y que está precisamente relacionado con la petición de las lluvias, y finalmente con Xiuhíhuitl y con los Temontén. No las voy a ahorita repetir, pero bueno, estas conformaban y cada una estaba relacionada con recolecta, con siembra y con cuidados específicos de la madre naturaleza. Por ejemplo, en la veintena 2 de Tlacachipehualistli, que era la preparación de la tierra, aquí el dios patrono era el Xipetotec, y que significa nuestro Señor el Desollado. Y en ese momento también se llevaban sacrificios gladiatorios, y en ese momento también era cuando se preparaba o estaba descansando la tierra. Y yo creo que sería importante aquí mencionar que creo que esta es una deidad fundamental allí en la zona de los volcanes. Yo la localizo para el siglo XVIII, y en los atrios de las iglesias se evoca paralelamente que se está trabajando el ritual infractal en la zona de los volcanes, en el atrio de la iglesia, y se evoca con el nombre, que eso es muy raro. Se pide que llegue el Xipetotec. Cuando yo etnografío estos documentos, me dice el campesino: esto mismo que está usted presentando es lo que estamos haciendo en el campo, en la milpa. Entonces es una deidad muy importante aquí en la región. Sí, pero no sé si tú... Pues bueno, por mi parte es todo, y ya nada más les vamos a dejar, digamos, el video etnográfico que Margarita y yo hemos estado trabajando conjuntamente en la región de Amecameca. Entonces ahora el especialista ritual les va a decir con sus palabras, con su forma de mirar el mundo y de entender estas cuestiones de la observación de la naturaleza a través de la explicación de las dos cruces que él maneja. Puede estar sobre la tierra para plantar en el monte, sobre la tierra. El cuerpo que hay libros del universo en la tierra, y los granitos son en agua y son en viento. Bueno, porque se divide en un periodo de alta frecuencia, que esto es muy circular, todo un es en la creencia es Dios creador, civilizaciones que remite siempre. El templo en el cielo, aquí. Supongamos que aquí va a comenzar nuestra cuenta, el día que se inicia el día
3 semanas. De este periodo de tiempo, de aquí hasta aquí, trae en la fecha del 15 de agosto, estamos cruzando el tiempo de agosto. Cuando cae este tiempo, los pilotos ya empezaron a matar, pues ya se puede cubrir. El 15 de agosto de este tiempo, hasta este tiempo, hasta acá, ese día de muertos, cuando ya hay de todo, ya puedes comer, ya son las cosechas. Y del 2 de noviembre, al extremo del otro brazo, es esta fecha, el 2 de febrero. Y del 2 de febrero, otra vez el 2 de marzo. Entonces, supongamos que eso es cuadrado, no le da la forma de la cruz cristiana, sino que es una cruz cuadrada, como la cruz de claro. Es medio tiempo de seca y medio tiempo de agua. No existe el otoño ni nada de eso, sino es tiempo de seca, tiempo de agua. Durante todo completo es Dios, el que se recrea siempre, el que en unas partes verde y en otras partes seca, pero siempre se está muriendo y renaciendo eternamente, siempre. Entonces, ahora, en este tiempo que pasamos del 2 de noviembre a esta, vamos a la mitad de ese tiempo. Ya se empieza otra vez a preparar para la siembra, ¿no? En esta época, para empezar a sembrar otra vez. Allá en Cujimbo, que empiece también por esta fecha a preparar. Tenemos la costumbre de sembrar las paras y cosas en la también esto también es un tiempo seca, un tiempo de agua, o sea, son los dos tiempos, como estas dos fuerzas que nos sustentan, pero todos juntos, los dos son uno y son 4, como la Trinidad ahora, que es una y es 3, a veces son 3, es uno solo, así es algo parecido. También son 4 señores que rigen el mundo, o los 4 hijos de la pareja principal, la pareja divina, de Prometeo. Dentro de todo ese círculo de fiestas, porque son fechas y fiestas que van haciendo los campesinos, pues del lado de agua están todas las fiestas que corresponden al crecimiento de la misa. Y del otro lado están todos los agradecimientos de las cosechas y del descanso de la tierra y de la renovación, ¿no? Que a partir de va a empezar a correr el tiempo del 2 de febrero, por lo que festejamos de la Cuaresma, de las fiestas ya católicas hasta el 2 de mayo, es esa época en que la tierra se va a renovar otra vez, prepararse para volver a renacer, para volver a sustentar otro año a los que vivimos en el mundo, no más a los humanos, sino a los animales, a las plantas, ¿no? También se encuentra, pero que tiene que contar que son 9 lunas de un lado, 9 lunas que rigen el temporal de agua, contando todo desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, de marzo, con la última luna llena de noviembre, que ya prácticamente noviembre ya se está preparando para cosechar, ¿no? Ahí acaba la gestación y ya es mayo, 9 meses como nosotros, ¿no?
como los humanos, los 9 veces están en la sed. Entonces son los de y es respecto a la cruz del temporal. Este también es una cruz, pero este no es una cruz de temporal, es igual, pero es referente al sol. Y ahorita ya no sé si está toda pero lleva es un círculo con 20 rayos, como los 20 meses que componían el año, y también tiene puntas, 4 pares, son repartidas todo el año, pero esto no es el tiempo de temporal, sino es el año. Entonces estas son fiestas de todo el año, y de esta punta de aquí hasta la punta de acá lleva 13 flores. Estos son 13 flores trata que la cuenta de 13 por 20 son los 260, ¿no? Días del año, ¿no? Y son parecidos, yo digo que los dos calendarios que manejaban los años pasados. A diferencia que ahora es de danza, es de universidad. Prácticamente los rituales son los mismos, son muy parecidos: petición de permiso, limpia, también los cursos hacen limpia cuando van a alguna casa, cuando se invita a la gente, o cuando toman las operaciones, también hacen limpia, como los granjeros cuando hacen actividades. Las peticiones de permiso prácticamente son iguales, las alabanzas casi son iguales. Yo creo que así como estaba en Tenochtitlan el templo de Huitzilopochtli y Tlaxcala, así es que estas no son sobrevivencias. Claro que pueden variar de pueblo a pueblo, cada pueblo tiene sus formas y válidas, tanto una como otra. Y es así que ponen así ligero lo que son las versiones. Esto de la danza es el alma de la tradición. Si esto no se hace en la noche, ya no se entiende, ya no se lleva la cuenta, que las partes de la forma. No tiene razón de ser la el lanzar horas y horas ya sin un sentido como de la relación, que es canto y danza, no tiene nada. Creo que el tiempo es breve y esperamos haber dado alguna conclusión. Muchas gracias. Margarita y Ramsés, les entrego su constancia y ¿qué les parece si al final de las ponencias hacemos una ronda de preguntas, ¿no? Muchas gracias. El miembro de la Universidad Intercontinental. Ramírez. Por favor. Las imágenes no tienen que ver con un punto en específico en el texto que voy a leer, así que se pueden ir pasando, son el telón de fondo de lo que aquí se va a expresar. Estaría bien que le apagaran un poco la luz. Bueno, sí. Vamos, si puede usted leer. Sí, pagan la del frente, yo creo que sí. Ahí ya estamos. ¿Sí? ¿O al revés? Al revés, ¿no? A ver, al revés. Ahí se puede leer. ¿Así? ¿Así? Ahí, ¿Así? sí. Ok.
No, está bien así. Las culturas que se han desarrollado desde hace siglos en lo que hoy es México han sido muy frecuentemente observadas e interpretadas desde otras lógicas. Se trata de comparaciones forzadas entre ellos y un nosotros situado en un contexto diferente y desde perspectivas culturales que les son totalmente extrañas a aquellos. Este tipo de comparaciones atentan contra la originalidad propia de las explicaciones nativas que tratan de dar cuenta de su entorno, la posición que el hombre ocupa en él y los seres divinos que cohabitan e interactúan con el hombre. Sobra decir que generalmente en este tipo de comparaciones lo indígena pierde, pues no se ajusta a los parámetros que los modelos occidentales encuentran como satisfactorios. En este sentido, es muy importante reconocer la coherencia indígena en su propio sistema, donde se articulan cosmovisión, relaciones sociales, rituales, identidad, lo cual les ha permitido como grupos específicos afrontar los embates históricos tan severos que han sufrido frente a un poder hegemónico que culturalmente ha sido tan diferente y que ha ejercido la pretensión de homologar a todos los grupos sociales bajo los mismos parámetros con los cuales se rigen. Cuando hablamos de organización interna indígena, se articulan de manera única la organización tanto social como religiosa y también la productiva. De esta manera no se puede disociar cosmovisión, rituales, ciclo agrícola, preferentemente del maíz, cargos civiles y religiosos, relaciones sociales, personajes, etc. En este orden de ideas, el maíz de temporal en estos contextos, lejos de ser un producto lucrativo, es un personaje que comparte el entramado de la historia y la tradición de estos grupos culturales. Desde este punto de vista tiene un rostro, el cual ha sido reiteradamente negado por el pragmatismo y la visión mercantilista propios del grupo cultural hegemónico inserto en una economía de mercado globalizada. Así pues, en esta ponencia pretendo acercarme al tema del maíz desde uno de esos hilos que articula varias dimensiones de la compleja realidad cultural de estos pueblos, la vivencia religiosa, vivencia necesariamente ligada con el cristianismo, pero asumido de una forma integrada con numerosos elementos de la tradición indígena, dando como resultado en muchos casos un cristianismo con mucho maíz y poco Cristo. Esta forma integrada de asumir al cristianismo desde las distintas tradiciones indígenas necesariamente nos lleva a considerar el problemático concepto de sincretismo, el cual lo considero, siguiendo a Johanna Broda, como, y la cito, la reelaboración simbólica de creencias, prácticas y formas culturales, lo cual acontece por lo general en un contexto de dominio y de la imposición por la fuerza, sobre todo en un contexto multiétnico. No se trata de un intercambio libre, sin embargo, por otra parte, hay que señalar que la población receptora, es decir, el pueblo y las comunidades indígenas, han tenido una respuesta creativa y han desarrollado formas y prácticas nuevas que integran muchos elementos de su antigua herencia cultural a la nueva cultura que surge después de la conquista. Hasta ahí la cita de Broda. Las imágenes simbólicas mesoamericanas han sido reformuladas de manera continua, dando lugar a las expresiones rituales actuales, diferentes a las de la época prehispánica, pero no desligadas, sino más bien continuadas en un proceso constante y dinámico de las comunidades indígenas. La eliminación de la clase gobernante prehispánica después de la conquista, aunado a la pérdida de la cultura de élite, causaron grandes consecuencias en las sociedades autóctonas. La religión oficial prehispánica, con el apoyo estatal, fue reemplazada por la oficialidad católica, proceso durante el cual muchos santos fueron expuestos a la devoción pública. A la par de esta imposición, los ritos agrícolas, continuidad de las prácticas ancestrales, se tuvieron que mover hacia los cerros, cuevas, milpas, etc. Es decir, fuera de las ciudades, lejos de la represión de las autoridades coloniales, celosas de imponer a toda costa el nuevo orden. De aquí se desprende que los ritos que en épocas prehispánicas formaban parte de un culto estatal, en la colonia perdieron su integración a la ideología de un sistema autónomo y se vieron transformados en expresiones culturales locales de campesinos.
Nótese que la agricultura como actividad económica básica en la época prehispánica continuó siéndolo en la época colonial y siguió siéndolo después del movimiento de independencia. También Félix Valls Jorge, en su libro Entre los Nahuales y los Santos, aporta un sugerente ángulo de interpretación frente al complejo proceso de evangelización de los indígenas en los inicios de la colonia. No se trata ni del éxito de la tabula rasa que los frailes pretendían, ni tampoco de una máscara de cristianismo que los indios tejieron para ocultar su religión prehispánica y preservarla tal cual inamovible e impermeable. Ante estos extremos, Valls Jorge sugiere considerar los términos de refuncionalización y reelaboración simbólica en un contexto social e histórico determinado. Esta visión permite interpretar una realidad social sin dejar de considerar la existencia y empuje de los grupos subalternos. La imposición desde la hegemonía encuentra en los grupos sometidos una respuesta dinámica, donde se generan estrategias de refuncionalización que por un lado le dejan vivir en el nuevo contexto en que se halla inmerso y por el otro le posibilitan la continuidad histórica y cosmovisional. Después de haber asentado los principios anteriores, podemos decir que la religiosidad popular campesina de originalidad indígena se perfiló desde el interior de las comunidades como una estrategia de diferenciación entre lo propio y lo ajeno, donde lo propio reconoce lo ajeno, selecciona algo, lo reformula y finalmente se lo apropia. En la apropiación que estos grupos hacen de elementos cristianos como los santos, la Virgen, Cristo, la cruz, etc., se percibe una integración de estos a su práctica agrícola, atribuyéndoles ciertas características y poderes que solo se valoran en ese contexto agrícola. Según Valls Jorge, se entienden como mediaciones simbólicas entre la vida cotidiana de los hombres y la formulación imaginaria que ellos desarrollan, incorporando a estas imágenes sus representaciones fantásticas y sobrenaturales. Entonces, tenemos que en esta religiosidad popular encontraremos reinterpretadas y reformuladas esas imágenes de santos, los sacramentos, la ética cristiana, la concepción misma de la divinidad, la utilidad de la religión, las concepciones de este y del otro mundo, etc. Una reinterpretación que integra las raíces culturales mesoamericanas y la religión católica en una síntesis operante solo en aquellos contextos regionales que comparten cosmovisión, historia y posición frente a los grupos hegemónicos. De esta manera, las imágenes de los santos en las comunidades campesinas de origen indígena fueron reinterpretadas de acuerdo a esa cosmovisión propia de los pueblos donde se implantaron, alejándose considerablemente de la explicación piadosa del clero para ser adoptados como nuevas entidades divinas cuyas funciones específicas corresponden a las necesidades históricas concretas de los hombres que les rinden culto, incorporándose con otras personalidades de carácter igualmente divino que definitivamente no provienen de la explicación cristiana, sino que corresponden a una concepción mesoamericana. Dicha concepción hunde sus raíces en tradiciones indígenas ancestrales, donde la naturaleza y el hombre no son considerados uno como amo y la otra como materia dispuesta al uso indiscriminado, tal y como ocurre en la concepción occidental, sino que tanto el ser humano como los entes divinos y las fuerzas naturales e incluso los seres sagrados forman parte de un mismo drama que los engarza a todos en un destino común, lo cual implica la responsabilidad de cada parte por asumir su obligación. De esta manera, el maíz en estas comunidades campesinas es mucho más que un bien de consumo o un producto de beneficio meramente económico. En él se entrecruzan muchos hilos que entretejen la historia e identidad de los pueblos con los que interactúa. Es así como el maíz cobra rostro. Más que un ello, se transforma en un tú, estableciéndose una relación de cara a un ser vivo valorado como padre, sustento, vínculo con los antepasados, etc. Divinidad, naturaleza, seres humanos, vivos y muertos, interactuando juntos en derredor del ciclo de esta planta que se convierte en el personaje central de la historia de estos pueblos a través de elaborados y conflictivos procesos de reformulación y reelaboración simbólica, los cuales han posibilitado la permanencia de estas culturas cohesionadas y diferenciadas
en un contexto social más amplio y hegemónico que pretende la homologación. Así, el maíz, lejos de ser valorado como mercancía inerte, es personaje central y corazón palpitante que irriga vitalidad a estos grupos. El maíz es en estos pueblos un vínculo con la tierra en un sentido muy profundo. La tierra no entendida como una determinada extensión que se posee o comercializa, sino la madre que sostiene y da pertenencia. Estamos frente a grupos culturales que se rigen por principios totalmente diferentes a los parámetros culturales occidentales. Funcionan bajo otra lógica cultural, en la que el entorno natural, entre divinos y humanos, interactuando juntos para el buen funcionamiento del cosmos. No podemos dejar de mencionar el vínculo existente entre estas comunidades indígenas contemporáneas y las de antaño, vínculo que no se manifiesta en elementos sobrevivientes intactos a lo largo del curso de la historia, sino como procesos de larga duración donde la continuidad se entreteje paulatinamente en las estrategias sociales que estos pueblos han ideado y puesto en práctica frente a los diversos embates que han sufrido en cada momento de su historia. En este sentido, uno de esos nexos constantes a lo largo del devenir del tiempo en estas culturas ha sido el cultivo del maíz y todo el complejo cosmovisional que gira en torno a su práctica agrícola. En consonancia con esto, resultan muy sugerentes los trabajos de Johanna Broda, desde el 91 hasta la fecha, con respecto al calendario de ciclo agrícola y las festividades que se dan a lo largo del mismo en una revisión histórica, tanto del periodo prehispánico, para el caso de los mexicas, como en el periodo colonial y pervivencia hasta nuestros días, a partir del análisis de datos etnográficos contemporáneos. De acuerdo al aporte de esta autora, el ciclo festivo religioso que acompaña al ciclo agrícola del maíz privilegia ciertas fechas que solo pueden ser valoradas en un contexto agrícola y corresponden a momentos críticos en el desarrollo del cultivo, siembra, crecimiento y cosecha. Así pues, el maíz, incorporado socialmente como parte del pueblo, desarrolla como tal sus funciones sociales desde la particularidad de su ser y posibilidades, las cuales se engarzan con las del ser humano, los entes divinos, los demás seres naturales que llenan el paisaje, dando como resultado este mundo. Desde esta perspectiva cosmovisional, el mundo es tal y como lo conocemos, no porque repita leyes eternas inscritas en la sucesión de acontecimientos, sino porque es una red de colaboraciones entre animales, plantas, seres humanos y entes divinos. En esa red, el maíz ocupa un lugar destacado como personaje primordial que posibilita este drama cósmico. Aquello hacia lo que estamos tratando de llamar la atención es a considerar la diferencia de las culturas indígenas en relación a la cultura nacional hegemónica. Solo fueron, desde el principio, se convirtieron en los indios, y todo lo indio se consideró como igual. Sus diferencias con respecto a la contraparte fueron vistas como desviaciones y carencias, lo cual llevaba a sustentar su supuesta inferioridad. Solo fueron reconocidos en aquellos opacos reflejos que se vislumbraban en el espejo de la nueva oficialidad, mientras que todo aquello que no encontró un correlato o un paralelismo evidente en los nuevos parámetros culturales impuestos, se convirtió en superchería, errores y mentiras, o en el mejor de los casos, en un burdo remedio de la verdad implícita en el modelo occidental. Frente a esta interpretación tan pobre en alcance y tan injusta en su consideración, requerimos de enfoques de otro tipo que permitan una interpretación donde el otro, no considerado en la historia oficial, tenga cabida no como mero agente pasivo receptor de todo lo que se le impone, sino como una fuerza en relación dialéctica con la instancia hegemónica, donde se dan reacomodos, negociaciones, rupturas. En este dinamismo cultural de continuos reacomodos sociales, el maíz ha sido una línea que cruza los diferentes momentos históricos que han vivido estas comunidades de origen indígena. El maíz visto, vivido y reverenciado como padre y sustento, vínculo con la tierra y los antepasados, es un rostro con el que se interactúa en una relación interpersonal de sumo respeto, postura frente a la cual la relación objetivante propia del mercantilismo contemporáneo resulta sumamente grotesca.
Hablamos pues de culturas diferentes, con formas distintas de relacionarse con el entorno. El rostro negado del maíz que evoca el título de esta ponencia invita a considerar esa otra forma de ser y vivir fuera de la visión utilitaria y mercantilista del occidente contemporáneo. Y pues en ese mismo sentido es lo que trata de hacer visualmente la exposición fotográfica a partir de las imágenes que desde el gozo estético con el que atrapan abren la puerta a esta posibilidad de una relación intercultural. Muchas gracias. Le dejo la palabra a la doctora Alicia María Juárez Becerril, de aquí, de esta casa que nos recibe hoy, y presentará una ponencia titulada Ritualidad y Meteorología Indígena, Maíz, Cruces y Ofrendas. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar este trabajo, Ritualidad, Meteorología Indígena, Maíz, Cruces y Ofrendas en su marco más general, pero quisiera compartir un trabajo de campo que hice en el mes de julio en Veracruz, en la comunidad de Teacat, en Chicontepec, que tiene que ver precisamente con esta relación entre maíz, cruces y ofrendas. Primero que nada, el tema que yo estoy desarrollando en esta dirección está relacionado con procesos socioambientales y meteorología indígena. En primer lugar, es necesario plantearnos qué es la meteorología en su nivel más general, como esta disciplina que va a estudiar el estado del tiempo, el medio atmosférico y los fenómenos que allí se producen. ¿Por qué parto desde allí? Porque la mayoría de las fotografías que nosotros vamos a ver en la exposición están relacionadas con la propiciación de la lluvia, con la generación del maíz y con lo que se obtiene de ella, que es la cosecha. Es muy importante la planta, es muy importante la semilla, chile, maíz, frijol y calabaza, y que de alguna manera se necesita de un buen temporal, que la tierra esté fértil, pues para que se dé dicha semilla. Al tener que conocer los elementos climáticos, lluvia, viento, granizo, nubes, truenos, entre otros, por parte de las comunidades indígenas, se está hablando de una propuesta local del clima y que está basado en cuatro fechas primordiales basados en un ciclo agrícola, lo que es el 2 de febrero, el 3 de mayo, el 15 de agosto y el 2 de noviembre. Entonces, ante una definición de meteorología en general, tenemos que partir ya desde un punto específico donde se van a dejar de lado estos aspectos físicos de elementos naturales, sino destacar la potencialidad en función de intereses y de las necesidades de las comunidades. Es así que vamos a partir del término de meteorología indígena o etnometeorología, que es el objetivo y la comprensión, análisis del medio ambiente, especialmente del clima, vinculado a una compleja cosmovisión que las comunidades campesinas han mantenido a pesar de los embates de la modernidad. Yo me preguntaba, y de hecho son reflexiones que llevo a cabo de este proyecto, ¿cómo puede definir las comunidades indígenas medio ambiente o ecología o naturaleza? Y no hay una definición desde el punto local. Es un complejo análisis de forma integral y holístico, en donde no solo se toma en cuenta la planta, sino incluso el cuándo se da, por qué se da, si la planta está triste, si la planta está alegre, si el humano ha dado los elementos propicios para que la planta y la semilla se den. Y esto vinculado a una ritualidad. Cuando nosotros hablamos de ritualidad, no nada más es el momento en que se pone la ofrenda. Estamos hablando que es una organización, que es vida comunitaria, que es participación de las sociedades. Eso vamos a entender como ritualidad, y la ofrenda es la forma concreta en donde se unen estos planos y que de alguna manera lo sagrado y lo terrenal tiene que ver con la relación de invocación de la lluvia. Este es un cuadro que a mí me sirve para saber de qué estamos hablando de la meteorología indígena. Todo esto que nos habla al principio, la primera ponencia y la segunda, que está relacionado con meteorología, tenemos que partir principalmente de estas tres esferas que nos permiten comprender un poco lo que vemos en las fotografías y en el trabajo de campo. Primero que nada, ¿quiénes son los principales actores
en los que en las manos de ellos están las ofrendas. Entonces aquí podemos hablar de los especialistas rituales o los especialistas meteorológicos, los graniceros, los tiemperos, los tesísteros, los aguajes. Hay una gran cantidad de nombres de estos especialistas relacionados a que la planta se dé y a controlar el elemento climático. El llamado que tienen estos especialistas es de varios tipos. A veces reciben un toque de rayo, a veces tienen una enfermedad mortal y a través de su sanación se dedican a trabajar en temporal. Muchas veces son los sueños, o a veces podemos hablar de los que no tienen estas tres iniciaciones, sino que realmente son instruidos para trabajar con el temporal. Y hablar con el temporal significa conocer la tierra, conocer la semilla, conocer cómo viene el clima para que se dé en su momento. Utilizan grandes herramientas de distinta índole y hay distintos rituales que se van a llevar a cabo relacionados con el paisaje o paisaje ritual, que es el lugar donde ellos van a llevar a cabo estas ofrendas. Cuevas, volcanes, cerros, montañas, ojos de agua. El uso de las oraciones al momento de enunciar la palabra, qué es lo que se está pidiendo. Por supuesto, la colocación de ofrendas, en donde a veces son depósitos rituales, o son ofrendas que se quedan ahí, o son ofrendas que se queman, o son ofrendas que son momentáneas y posteriormente se recogen. Es muy importante saber a quién son dirigidas estas ofrendas, divinidades populares, si son los aires, si son los dueños, si es la sirena, si son los aguajes, y todo esto tiene que ver con una historia particular y local. Cada uno de los ejemplos fotográficos también toman en cuenta las historias particulares y locales. No podemos hablar de los aires en una región donde la propia geografía no los propicia, tampoco el elemento climático. Y por supuesto una cosmovisión en este sentido de cómo las comunidades entienden el medio ambiente y su relación con él, partiendo de un enfoque histórico e interdisciplinario. Y finalmente, esta última esfera es cómo se vinculan con la comunidad, porque al final del día existen percepciones locales que, bueno, sustentan esta ritualidad y al mismo tiempo percepciones, podríamos decir, ajenas, aunque en realidad es pendular, de la iglesia o los sectores urbanos. Maíz, cruces y ofrendas. Yo les traje algunos ejemplos de esta relación de la semilla, la cruz, la ofrenda. Este es un primer caso, es el Cristo del Santo Entierro en Tasco. Es un Cristo que la comunidad de Ameyaltepec en Guerrero reclama como propio y que en algún momento durante el maximato del Cristo se fue de allí y llegó a Tasco, desapareció, se estaba buscando cuáles fueron las causas y llegó a la ciudad de Tasco. Entonces la comunidad de Ameyaltepec reclama como suyo y todos los viernes de Cuaresma va a hacer una peregrinación desde Ameyaltepec hasta Tasco para ofrendarle, para ponerle presente las semillas. Son las semillas que posteriormente van a sembrar en sus campos. Entonces sí se trata de toda una logística y se pasa a la comunidad la noche entera velándolo, porque ellos reconocen a este Santo Entierro como su Cristo, que es el que le propicia la lluvia y es el que da el generador de la semilla. Entonces aquí tenemos a grandes rasgos, son complejos más amplios para llegar al análisis especial de caso. Este es de la comunidad del barrio de la Santa Cruz en Tepoztlán. Es lo que le llaman una organización en la acabada. Se trata de la última abonada que se le da a la caña de maíz para que se propicie las semillas, se ve el maíz y de alguna manera es la tierra. Lo característico de esta fotografía es que es un altar en donde está presente San Salvador y la Virgen del Rosario, porque son los terrenos tanto de la Virgen como del Cristo, y la comunidad, como les decía, en esta ritualidad se organiza, se prepara para darle la última abonada. Entonces este altar que se pone, como ustedes pueden ver, los santos, las entidades también participan de la comida, de la bebida, y también es una organización compleja. Pero quería que vieran este contexto en donde está la milpa al fondo y los santos allí de alguna manera presenciando el trabajo colectivo, que al final es esta cruz que va a cuidar la milpa del santo y que va a estar presente para que con las ganancias de esta milpa pues se pueda sostener tanto las mayordomías como las actividades relacionadas con el Cristo.
Estas son algunas cruces de los parajes de los volcanes, las cruces que hemos visto en los paisajes de color azul que están relacionadas con el agua, y la otra fotografía es de una cruz que se pone en la cascada del Iztaccíhuatl en vísperas del 3 de mayo. La ofrenda es para el Popocatépetl en el día de su cumpleaños, el 12 de marzo, el día de San Gregorio. Y aquí lo que quiero dar a representar es que dependiendo la ofrenda son los regalos que se ofrecen. Si el Popocatépetl es un hombre, como ustedes pueden ver, aquí hay sombreros, en la siguiente fotografía son trajes que se visten las cruces, que también consiste en alimentos. Esta es una ofrenda de petición de lluvia el 2 de marzo en el ombligo, en el volcán, sabiendo que el volcán mide 5.452 metros, aquí el ombligo está a la mitad, a 3.800, y la anterior está a 4.200. Entonces son ofrendas que están relacionadas con el tipo de divinidad a las que se les llega a poner estos elementos. Siempre son objetos que las entidades piden, pero también hay flores, hay productos locales, hay bebidas, todo para pedir la lluvia relacionado con el temporal. Y este ejemplo de ofrendas que son en San Andrés de la Cal, en Tepoztlán, Morelos, allí las entidades populares son los aires. Entonces los aires son niños, entonces hay que ponerle objetos relacionados con los niños, como lo pueden ver en los juguetes. Y también hay ofrendas que aluden a una identidad nacional. Ustedes pueden detectar aquí los manteles tricolores. Hay ciertos objetos que están amarrados con estambres de colores nacionales, y entonces es cuando se hace presente no solo las entidades, sino los alimentos que se van a llevar, en este caso los aires, que son entidades volátiles y se llevan lo aromático, pero también aludimos a una identidad, en este caso en las ofrendas, y en otros momentos donde también aparece pues la bandera nacional, ¿no? Esta es la misma ofrenda en otros años, y es una ofrenda que se hace en vísperas del 2 de mayo también para pedir la lluvia. Entonces este es el contexto en donde el hilo conductor de cruces, maíces y ofrendas tienen una finalidad de poder embonar en esta, si no sincretismo, pero sí una elaboración simbólica que también está relacionada con una religiosidad muy sui generis, popular, pero no aparte de una religión católica, sino que es completamente pendular. Se puede establecer estos vínculos con la naturaleza. Bueno, aquí tenemos otro acercamiento. Cada una de las ofrendas que yo les he presentado tiene una complejidad del tema relacionado con estos aspectos, pero lo que yo quiero presentarles específicamente es este ritual que se llama Atlatlacualistli, que tiene que ver con darle de comer a la tierra. Entonces, bueno, voy a señalar. En Veracruz, el Postectli, que es esta montaña sagrada, existen varias ceremonias que se realizan en sus distintos parajes y que dependen según las condiciones climáticas. Los rituales que ahí se realizan se consideran de extraordinario interés por su fuerte carga de religiosa prehispánica, pues se cree que en el cerro habitan los seres tutelares que resguardan a la región multiétnica de la Huasteca veracruzana, conformada por varios grupos indígenas, como los nahuas, los tepehuas, los otomíes, los totonacos y los tenec. El manuscrito en náhuatl de Chicontepec, Semani Tlatoli y Huantlamani, traducido por Arturo Gómez y rubricado por Francisco de Zorita en 1548, es un documento inédito en poder de los indígenas que contiene transcripciones y descripciones de rituales considerados idolátricos. En él se lista una serie de ofrendas rituales, entre las que destacan aquellas relacionadas con la invocación de la lluvia y el cese de tempestades para vigor de la milpa. Si bien en cada una de las localidades de Chicontepec existen cerros epónimos en donde se realizan rituales privados y comunitarios, son 7 las montañas que se reconocen como espacios rituales donde ubican su origen, y el Postectli, que mide 850 metros, es el principal de ellos. Este cerro llama la atención en el paisaje, pues desde varios puntos se levanta como un cono en un terreno poco escarpado. Su nombre significa, el de Postectli, lugar donde se fragmentó la montaña. Bueno, tengo aquí, voy a citar a Arturo Gómez en este tema relacionado con la montaña. Es muy interesante porque nos habla del paisaje ritual y nos habla de cada una de las divinidades que habitan en estos cerros. La etimología remite a hechos míticos narrados por los indígenas, donde se dice que en tiempos primigenios los dioses rompieron la montaña a causa de las malas acciones humanas.
El tamaño del collado era tan grande que llegaba al cielo. Los primeros hombres de esta generación se aprovecharon de ella para subir al recinto celeste, robarse los comestibles sagrados y fisgonear las actividades de los dioses. Por estas razones los fragmentaron en 7 partes, cuyos restos cayeron esparcidos alrededor del macizo, que son el propio Postectli, Tepenáhuac, Xochacalli, Tepexitla, Xochitepec, Ayacastli y Xihuelcómetli. En cada uno de ellos fueron instalados las divinidades autóctonas. Estos cerros menores son considerados hijos del Postectli. El Postectli es un santuario desde la época prehispánica y si bien no hay fechas precisas, su antigüedad se corrobora por la cantidad de material arqueológico existente entre la superficie. La devoción se registra en los manuscritos y pictografías del Códice Tuxpan en poder de particulares. El Postectli es un cerro de peregrinación y ahí se dice que vive Apanchane. Apanchane es la sirena y es la máxima deidad del agua en esta región y es la que se dice que trae el agua para las comunidades. Es una mujer joven, de piel blanca o morena, de pelo largo y con cola de pescado o corremolinos de agua, de donde salen caracoles, almejas y mariscos. Se dice que su vestimenta se pueden conjurar las nubes, los rayos y las lluvias, y que cuando se peina, emana su cabello toda clase de mariscos. Está muy relacionado por la región porque, bueno, de alguna manera está cerca el Golfo de México. Los especialistas rituales saben del comportamiento atmosférico y combinan la observación del cielo y la naturaleza con sus predicciones. Siempre han estado amenazadas por los fenómenos del clima, puesto que la presencia de los huracanes afecta el orden de la naturaleza y vida cotidiana. Es por eso que los habitantes de la Huasteca han aprendido a manejar los fenómenos atmosféricos a un nivel práctico y religioso. De esta forma, bueno, el primer lugar que se lleva a cabo este ritual que les estoy hablando de la Tlatlacaualistli es, de alguna manera, ofrecerle una ofrenda al huracán y también a la sirena. En primer lugar, este Tlatlacaualistli pertenece a un calendario ritual y es parte de un proceso ceremonial agrícola que conduce al ciclo del cultivo del maíz. Al cerro Postectli acude la gente con mucha devoción para visitar a estas divinidades y lo primero que se hace es colocar una ofrenda en el Xochicalli. El Xochicalli es este lugar que ustedes ven, es un templo autóctono de cada localidad. Y en ese lugar la gente descansa de su peregrinaje para poder subir al cerro y que por lo regular siempre es en la mañana. Esta ofrenda en el Xochicalli es la misma rigurosidad con la que vamos a ver en el Postectli, porque aparentemente, bueno, está gran cantidad de objetos, pero cada uno tiene un propósito y un fin. No, si ustedes logran ver, hay papel recortado que es de alguna manera los elementos principales de estas ofrendas a las divinidades. Hay sangre y sacrificio de aves y sobre todo los objetos y las bebidas. Y que todo esto es organización de la comunidad de lo que quiera ofrecer. El recorrido inicia al pie del cerro, tanto en el pozo como en un entarimado donde coloca las ofrendas destinadas a los regentes menores del agua. En el primero, el pozo, se arroja cerveza hacia el contenedor del agua al mismo tiempo que se saúma. Entonces, bueno, estos son momentos en donde todas las comunidades pasa al especialista, se santigua, ofrece el copal y empieza a hacer una serie de oraciones y de ofrecer a la tierra y al agua esta ofrenda para que el pozo, por ejemplo, nunca se seque y siempre tenga el vital líquido. En el segundo caso de otra ofrenda es la ofrenda para la sirena, representada por papel recortado y vestida de verde con ataviares femeninos. Aquí también es otro de los momentos de la Tlatlacaualistli muy importante antes de subir al cerro. Ella es Apanchane, se dice que es la sirena, y también se le ofrece estos manojos contados de esta comida sobre un papel recortado. Al final es así como queda con estos objetos, con los alimentos, y que se queda allí permanentemente hasta que se va desintegrando la ofrenda.
Finalmente, la comunidad aprovecha para enviar agua a sus terrenos o localidades vecinas, arrojando agua con una jícara hacia donde habitan, que fue una de las primeras fotografías y que también está en la exposición. No me parece que en esta no está, lo puse al principio. Es una mujer que está echando agua hacia los poblados, hacia donde ella se ubica, y que tiene que ver con que tampoco nunca falte agua y fertilidad de donde ella es. Comienza después el ascenso, el cual es complicado, no solo por transportar los elementos de la ofrenda, animales vivos, ollas, panes, manojos contados, sino por el ascenso empinado y veredas estrechas. Durante el camino se atraviesa un lienzo de algodón para delimitar la entrada al área sagrada. Esto, después de un recorrido que es prácticamente 1 hora y media, casi 2, que realmente es un camino muy escarpado, hace mucho calor, y que parte del ritual, parte de la ofrenda es este sacrificio de subir con los alimentos, de subir con más de 20 gallos vivos para ser sacrificados, pues es este elemento que integra pedirle a la montaña el agua. Finalmente se llega, este es el manto, la fotografía inferior del que estaba yo hablando, es un lienzo de algodón para delimitar la entrada al área sagrada, y todos debemos de pasar debajo de este con el fin de purificarnos de algún mal captado en este trayecto. La ofrenda al huracán, a mitad del cerro, comprende el papel ceremonial sobre unas bases de madera decoradas con arcos de hoja de coyol, el sacrificio de aves, que en ese momento fueron 20, ofreciendo únicamente su sangre, y los cuerpos se tiran al monte. Todos los papeles quedan mojados del preciado líquido y que constituye el alimento para las divinidades del agua, manojos contados y comida. Igualmente, extremo del paraje se cava un hoyo y envuelto sobre una manta de algodón se coloca con vida una gallina blanca en honor al huracán. Entonces, una vez que se llega, como ven aquí, empiezan a poner la ofrenda. Ahí tenemos el ave que es para el huracán, y bueno, en la otra fotografía hay una oquedad en donde se mete esta ave, y bueno, va a tener como finalidad envolverse. Ella se va a morir porque van a tapar el agujero con ramitas y se va a quedar aquí, pero es para que haya un buen temporal y el huracán no sea agresivo. Es una ceremonia muy larga, es una ceremonia de más de 5 horas. Realmente cada uno de los momentos es importante. La comunidad sube este papel recortado, se ponen a recortar allí, el hecho de darle de beber y tomar a cada uno de los animales, el hecho de bailar con ellos, el irlo acomodando cada uno de los elementos de la ofrenda. Realmente es un ritual muy complejo, pero que llama la atención con esta participación de los especialistas rituales, en donde participan, al mismo tiempo hay música y al mismo tiempo todos pasan para colocar algún elemento de la ofrenda. Aquí se puede ver cómo dan de beber a los gallos, cómo la sangre va a mojar estos papeles, y cómo cada uno de los manojos, que como les comento están contados después de haber puesto la sangre, pues tienen esta finalidad. Es muy curioso, no podemos evitar que también hay otra clase de aspectos importantes, como esa lista que ustedes ven allí. Ahí la gente anota quién coopera y cuánto y de qué comunidad, ¿no? Entonces es importante esa participación. Si uno va a cooperar con mucho o con poco, pues es parte de la vida de la organización ritual, y que también pues se hace presente en estos elementos. La ofrenda es más compleja, tiene 2 niveles, entonces estudiosos como Arturo Gómez y como otros especialistas del agua azteca, como Lorenzo, también han analizado Sandstrom y otros más, la complejidad de esta ritualidad. Bueno, vean cómo en todo momento pues es la presencia y la relación con la naturaleza. Esta es otra ofrenda que llaman la ofrenda al sol, en donde también tendrán aves sacrificadas y que las aves se quedan allí en la ofrenda depositada. Al concluir, hay una danza al ritmo de los sones rituales ejecutados por instrumentos de cuerda. Al mismo tiempo, acontecen curaciones y peticiones personales. Se reparte aparentemente dinero, que es papel lustre con denominaciones de 500 pesos para que se cubran siempre las necesidades básicas en la casa, y también se reparte confeti del mismo papel lustre para que nunca falte la semilla, el alimento. A nosotros nos daban el confeti y nos decían: este es el maíz, guárdalo, es el alimento básico.
Finalmente, después, alrededor de las 4 o 3 de la tarde, después de que subimos muy de mañana, como entre las 10, todos bajamos contentos por haber cumplido y se espera la eficacia del rito. Con este ritual de capa prehispánica señalados por los cronistas que informan que los cerros eran contenedores de agua y que actualmente dicha noción, si bien se ha reelaborado, continúa vigente. Entonces, bueno, este es el trabajo que les presento y en este caso no es defectos, es una cualidad a las sociedades indígenas o a los pequeños pueblos indígenas que siguen manejando un ritual realmente longevo. Pero si tú vas a un pueblo campesino, que son la gran mayoría, todo el ciclo es el mismo, o sea, la milpa es lo que ha funcionado y lo que nos ha dado de comer a lo largo del tiempo. O sea, ¿cómo provocar, ¿sí?, que todas estas cuestiones que se olvidan en la mayor parte de los pueblos, Chicontepec o qué sé yo? Ahorita me sorprende lo de Tepoztlán, porque yo tenía otra idea respecto a los pueblos donde hubo un convento o donde hubo una presencia religiosa más larga, ¿no? Se sigue manejando el mismo sistema, es el mismo ciclo de la milpa, pero ya no hay casi la fiesta, es muy raro, salvo muertos, por ejemplo, o los muertos, el mero día de la cruz, pero todo va sobre los santos de los valles. O sea, un cambio totalmente distinto, porque hubo una participación de la iglesia, y no de la iglesia, vamos, de los monjes. Después de presentarles así como a grosso modo de qué es lo que les voy a llamar, bueno, este es el camino para poder acceder a Cocoí. Uno tiene que llegar a Chichicastenango, si ya he ido a Guatemala y si no, vaya un día. Se llega a Chichicastenango y ahí hay que esperar a que haya un carrito, un pico, y entonces uno va ahí, más o menos es 1 hora 45 minutos para llegar a la comunidad. Esta comunidad tiene otra característica en especial, como muchas comunidades en Guatemala, es que después de la guerra, de los 36 años de guerra que vivió el país, muchas de las casas están abandonadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque están abandonadas, porque después del conflicto armado mucha gente tuvo que emigrar, entonces al interior, esta celebración en particular, la bendición de semillas, se realizaba por 4 días consecutivos en la cima del cerro. Pero al venir la guerra, la gente tuvo que ir abandonando el ir hasta allá porque ponía en peligro subir, ¿no? Entonces ahora lo hacen en la escuela, cuando antes lo hacían en el cima del cerro. Bueno, aquí tenemos a las mujeres que aquí tenemos a las mujeres que son las encargadas de preparar los alimentos y demás. El animal tiene que haber sido alimentado por la propia comunidad, no se tiene que haber comprado el alimento ni nada. Esto asegura también que tenga mayor energía, se rinda más, y bueno, también se está hablando de este trabajo colaborativo. Hay una parte que, bueno, aquí ya entrando directamente, el señor es don Tomás, que es el chuchucajao que yo les había mencionado previamente, y él, para comenzar a hacer la ofrenda, hace algo que se llama cochig, que eso es en idioma maya-quiché, pero traducido al español es el pago la flor. Como bien estamos viendo también que dentro de esta ritualidad todo tiene que ser un pago o en floral, que también se le llama aquí, ¿no?, a los rituales en floral. Entonces, bueno, está muy relacionado. Aquí en el área maya no se ha trabajado tanto en la ritualidad de la cuenta de qué significan los números, pero por ejemplo ellos relacionan que muchos es equivalente a 100, ¿no? Entonces cuentan 100 velas para que venga mucha gente, 50 velas para que la manita toque bien, pero también para que tenga una cooperación, 20 velas para el tambor y la chirimía, que es la música que va a acompañar toda la ritualidad, y también existe una buena cantidad para la cantina. Esto quiere decir que para que traiga mucha gente pueda recuperar algo de lo que ya se ha invertido. Y bueno, como verán, pues 8 velas para la cocina, es decir, para que no se rompan las ollas o no suceda ningún mal. Y el convite es la danza que se hace con las comunidades invitadas. Bueno, aquí lo que les estoy mostrando es lo de el chuchucajao que está vistiendo al caballito del circular.
Aquí vamos a ver cómo se realizan, ellos hacen plegarias enfrente del caballito del Tzipolak, y este caballito es el intermediador entre los arpatanes, es decir, entre los danzantes, que son los señores que están del lado, no sé, derecho, del lado derecho, que son dos, y enfrente de ellos está el contador de los días o el especialista ritual, ¿no? Estas plegarias son un constante repetir todo el tiempo, que venga una buena bendición para las semillas, que se lleve a cabo el buen ritual, que puedan subir al cerro del Pocoí, y el otro hace la repetición de las últimas palabras para poder desencadenar toda una oración que se prolonga más o menos entre media hora, ¿no? Al concluir esta, entonces ya se pueden comenzar a encender las velas, porque se ha pedido permiso, como ellos dicen, al Dios mundo. Bueno, aquí ya tenemos las velas prendidas, y aquí tenemos al Chuchcajao, que todo el tiempo le va a ofrecer aguardiente, que en Guatemala se llama quesalteca. Mientras tanto, se empieza a sahumar todo el lugar, se llena de copal y empiezan las danzas. Como les había comentado, pues esto dura 4 días. Entonces aquí seguimos viendo la preparación. Y esto es otro tema que también me ha acercado mucho, que es hay un fenómeno muy interesante ahora en Guatemala de cómo se disponen las ofrendas, ¿no? Entonces ya se está marcando de manera clara hacia qué colores tiene que ir: el verde, el blanco, el rojo, el azul, y en el centro el verde. Y esto nos está hablando también del cosmograma, pero en las zonas rurales esto se hace de manera menos esquematizada, ¿no? Esto lo podemos ver con mayor reflejo en las ONGs o organizaciones de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, este otro tipo de presentaciones de ritual. Bueno, antes de ir por los santos católicos, pues se hacen estas plegarias y demás, como les había comentado, pues es adentro de una iglesia. Y bueno, esto es el primer día, ¿no? Al siguiente día, por eso les puse a amanecer en Pocoí, se tiene que ir muy temprano a la comunidad de Chichicastenango, pero hay que ir caminando por los santos católicos, que es Santo Tomás y Santiago. Bueno, aquí las mujeres se quedan preparando el alimento, mientras tanto pues se hace un ritual también de apertura de camino para poder llegar a Chichicastenango. Entonces, ya en casa de la cofradía de Santiago Apóstol, se le pide permiso a la cofradía para que él pueda prestarlos, y como ven, tenemos de intermediario nuevamente al caballito del Tzipolak, ¿no? Se hacen estas danzas, se ponen unas andas muy adornadas para los santos. Después se tiene que ir a la cofradía de Santo Tomás. Santo Tomás tiene 2 santos, uno que es muy grande y que no sale de la cofradía, y el otro es el Santo Tomás Peregrino. Con este Santo Tomás Peregrino solamente lo puede tomar uno de los Ajpatán, que es el que lo cuida todo el tiempo. Las demás personas lo pueden medio tocar a Santo Tomás o besarle, pero no lo pueden cargar. Entonces, bueno, se queman cohetes, se hacen danzas, y después de ahí se tiene que ir a la iglesia principal de Chichicastenango. Nunca se entra a la iglesia, todo el tiempo se queda uno afuera, y se hacen 4 momentos afuera de la iglesia en el que se pide también permiso para poder realizar, que se pide permiso para poderse llevar a los santos, ¿no? El que está ahí sahumando el lugar es el especialista ritual. Ya una vez que se ha terminado esto, pues se regresa a la comunidad caminando, no se le puede llevar ni el carro ni nada, y todo el tiempo se van quemando puentes, ¿no? Como vemos, la participación de los hombres en este caso es mucho más fuerte, más que el de las mujeres, justo porque hay que ir cargando a los santos. Otra de las cuestiones que mencionan también es que si uno carga al santo y esto le está pesando mucho, es porque no lo está haciendo con devoción, ¿no? Entonces también existen muchas de estas historias donde los santos llegan a pesar y llegan a fundar pueblos, o las campanas, y se quedan dentro de los cerros. Pero bueno, esta es otra parte del tema, ¿no? Entonces ya una vez que se llega a Pocoí, entonces la gente pues se hinca, le pide permiso, se llevan las mejores mazorcas, y las mejores manzanas, los mejores chiles manzanos, en canastas bellamente adornadas con flores, que ahorita les voy a mostrar. Y como verán, pues a los santos se les va vistiendo poco a poco con estas mazorcas, ¿no? Y entonces se vuelven a prender nuevamente las velas,
Pero aquí las familias ya van con sus canastos y van con velas especiales. Todas estas tienen que ser de cera, no pueden ser de parafina. Entonces se les entrega al especialista ritual y él la recibe y pide por la familia que está entregando sus semillas. Aquí, como ven, tengo aquí el primer plano, estos maíces realmente son hermosos y cuando se acaba ya el ritual, pues la revuelven con todos los demás para que puedan empezar con la siembra. Aquí ya tenemos la presencia, bueno, esto es al día siguiente, se adorna un espacio para el recibimiento del sacerdote y se llevan todas las canastas que se pudieron tener. Comentan que, por ejemplo, antes se tenía la presencia de todos los habitantes de Pocoy, que aunque sea una comunidad chiquita, pues reunía más cantidad, ¿no? Pero lo que sucede también es que ha existido una fuerte presencia de evangélicos y esto ha menguado la participación de los habitantes. Lo cierto es que los evangélicos de alguna forma también realizan su bendición de semillas. Tampoco es que se ha podido romper por completo esta celebración, ¿no? Aunque, por ejemplo, pues ya nada más llevan ¿cómo se llaman? Las mazorcas, pero ya no ponen las velas, ya no se lleva a cabo por 4 días, sino nada más una vez en la tarde y así, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos al sacerdote, pues ya vemos atrás al caballo completamente lleno de mazorcas y el sacerdote oficia la misa en quiché. Y entonces lo que pide es justo por el advenimiento de la lluvia, porque no se separen estas creencias del pueblo y bueno, invita a todos estos, ¿no? Entonces, como vemos en esta fotografía, tenemos a los danzantes, que obviamente tienen la participación con el especialista, pero también están en el espacio para recibir la misa. O sea, estos dos momentos o estos dos especialistas que les había comentado hace ratito de la matriz ritual, pues no están disociados. Finalmente, cuando se acaba toda la misa, se tiene que ir al Cerro Pocoil, y Pocoil traducido del maya quichea al español puede significar algo así como lugar de riquezas, ¿no? Entonces la gente piensa que allí pues, hay un montón de dinero y entonces van y se le pide. En la cima de este altar, o sea, cuando hizo la etnografía de Chulgena, solo decía que estaban llenos de hojas de maíz, pero que la gente lo ocupaba más bien para el copal. Cuando yo fui a estos lugares ya están techados, ya tienen piso y son 4 los altares que obviamente cuando uno hace estos rituales lo tiene que hacer por 4 veces consecutivas, ¿no? Entonces por eso hay que hacer toda la cosa. Bueno, aquí tenemos al caballito de Chicolá, que es el intermediador para que la bendición de semillas se pueda hacer bien. Y lo que vamos a ver una constante aquí también son la presencia de las cruces, ¿no? En todos lados hay cruces y como bien lo refiere Mario Humberto Ruz, pues las cruces significan esta apropiación de los espacios simbólicos. Entonces, bueno, tenemos aquí finalmente a los que participaron y los que fueron al cerro. No toda la comunidad sube al cerro, sino que para eso está el especialista ritual, quien es el que va a interceder por la comunidad, a los danzantes y a la música del tambor y la chica. Antes de bajar del cerro, a la mitad del cerro, hay un lugar muy importante para ellos, que es este árbol. En este árbol también vemos una cruz y también se tiene que hacer un último ritual para que el regreso sea adecuado y para también solicitarle la protección, el advenimiento de las lluvias para empezar el temporal, ¿no? Estos circuitos yo los estoy manejando como desde la postura de la memoria histórica, entendido como de Holbach, ¿no? O sea, que no hay memoria individual sino colectiva y que estas se van reacomodando o reajustando dependiendo a mayor profundidad esta celebración del ritual de bendición de semillas. Y como bien les mencionaba, cuando se acaba, pues hay que revolverlas todas, ¿no? Estas que se llevan, no se llevan absolutamente, sino se llevan solo las mejores o las que se presentan, y después de eso pues ya se hace la siembra, ¿no? Otro de los santos católicos, que bueno, no es santo católico, otro de los santos es Mashimón, que no pertenece al santoral oficial, pero que está ahí presente con todos los especialistas rituales, principalmente de esta vertiente que yo les estoy mencionando, que es la de las zonas rurales, porque existe esta otra que está siendo como más, no sé si la palabra es estricta, pero está decantando más hacia qué significa ser lo mayo, ¿no? Entonces los santos católicos están siendo alejados, Mashimón está siendo alejado, y se están tomando más estos elementos
prehispánicos. Pero bueno, aquí como estamos en la zona rural, pues vamos a ver una fuerte presencia de mashimón, ¿no? Entonces a se les da puro todos los días, se le da aguardiente y participa dentro de todas las vivencias de la comunidad. Hay un texto muy interesante que escribió una mujer del Ciesas, no me acuerdo ahorita su nombre, pero trata de las mujeres prostitutas en la frontera sur con México y Guatemala, y el santo protector para estas mujeres es Mashimón. Entonces, bueno, y de Mashimón se ha escrito un montón y yo creo que se va a seguir escribiendo porque realmente invita mucho a reflexionar, ¿no? Otra de las propuestas es que él en realidad fue un líder que fue amarrado y bueno, encabezó ahí todo un rollo que hasta ahorita no se sabe bien, ¿no? Pero sí hay una amplia investigación sobre el respecto, ¿no? Me voy a ir un poquito también hablando de esto que me parecen muy importantes, estos especialistas rituales que les estaba diciendo que son los chushkajao en maya, o puede ser también los aquí en maya quiché también. Tienen un lugar que es la mesa, que está muy cerca de la casa, y estos están realizando todo el tiempo sus rituales, ¿no? Entonces, si uno no puede no puede ir hasta el cerro sagrado, pues entonces lo que hace es tener una mesa cerca o el espacio simbolizado del cerro cerca de la parcela. Entonces, bueno, como esto ya lo ha registrado también Bárbara Tedlo en 2002, entonces ella habla como a mayor profundidad de estos, pero en la parte de Chichicastenango yo también lo pude registrar, ¿no? Esto que habla Tedlo es de Momostenango. Tenemos en la cima de los cerros un montón de altares, ¿no?, que están apuntando hacia cierta dirección. Yo quise investigar si estos eran líneas visuales desde la postura de Johanna Roda, ¿no?, pero ahorita no he podido tener como una certeza sobre esto, si están marcando puntos. Lo que sí puedo decir es que estos cerros o estos lugares, cuando se hacen las plegarias del ritualista, hace una invocación, por ejemplo, a Tica, a Pascualova, a Santa María Neva y hacia todos los lugares importantes, y esto obviamente ubica al ritualista como el que ha recorrido todos estos lugares, ¿no? Dependiendo de cada especialista, algunos que han viajado hacia, por ejemplo, Estados Unidos, o han ido al sur de Bolivia, y entonces van en sus plegarias acumulando un repertorio más amplio de lugares sagrados del paisaje. Bueno, como les había comentado, pues esta gente se dedica mucho, no sé si se los había comentado, pero esta gente se dedica a tejer, hace unos tejidos preciosos. Cuando estuvo Fuentes y Guzmán en el siglo XVIII, decía que la gente de Chichicastenango vivía en las partes más frías y que se dedicaban a tejer y a vender el maíz y el frijol. Luego Robert Carmack también hace una etnografía de ahí, muy pequeña, y entonces lo que yo digo es que, bueno, desafortunadamente muchas cosas de estas no han variado mucho, ¿no? O sea, siguen vendiendo los huipiles a 300 quetzales, que más o menos son un mes y medio de trabajo. Hacen sombreros bordados en crochet, que también se venden a 10 quetzales, o sea, sigue esta muy mal pacto. Bueno, ya les quería hablar de los otros lugares a donde he ido, de Guatemala también, justo para hablar de estos elementos del paisaje ritual, ¿no? Esto es entre los mayas y chiles, en Santa María Neva, y también está totalmente abarrotado de cruces, pero ellos tienen una configuración del territorio sumamente interesante, Como lo había mencionado los Colby en 1980, ellos tienen 4 cargadores de año, de acuerdo a la cuenta del CAP, y estos todavía se siguen utilizando para realizar sus rituales con el palpastish, que eso se dice así en Mayeshi, pero que también es el especialista ritual que conoce la cuenta de 260 días. Y en cada cambio de año, de 360 días más los 5 días, estos lugares se abarrotan de gente. A estos, por ejemplo, sí les pude tomar así con el GPS, pues para quitarme un poco la duda, y justamente están así norte, sur, este y oeste. Y la gente acude a estos lugares de manera constante para solicitarles a partir del especialista ritual su intermediación, pero eso no evita que también vayan con el sacerdote católico. Y estas últimas eran las que yo les estaba comentando,
de cómo los grupos organizados que están tomando mayor importancia a nivel político, a nivel público en Guatemala, están de alguna forma señalando cómo se debería de hacer una disposición de los rituales, ¿no? Hacia qué lugar va el rojo, hacia qué dirección, hacia cuántas se tienen que contar, ¿no?